El aire de la tarde madrileña estaba cargado de risas, olor a vino tinto y el chisporroteo de tapas recién hechas. En una esquina discreta del bar, entre las luces cálidas y el murmullo animado de la ciudad que nunca parecía detenerse, estaba Camila. Había aceptado reunirse con su prima Daniela y su prometido solo por compromiso. Daniela llevaba meses hablando de Héctor como si fuera una joya rara, y aunque Camila no lo conocía bien, algo en su tono excesivamente orgulloso despertaba cierta cautela. Camila tenía 32 años y una mirada serena que contrastaba con la intensidad de sus pensamientos. Diseñadora gráfica, independiente, segura, había aprendido a desconfiar de las apariencias. Vivía en un pequeño departamento cerca de un parque con jacarandas que florecían cada primavera y estaba acostumbrada a su rutina silenciosa y su mundo controlado. Pero esa noche su mundo iba a comenzar a tambalearse. Héctor llegó unos minutos después que Daniela, alto, moreno, con barba corta y una sonrisa que parecía conocer su efecto. Llevaba una camisa remangada que dejaba ver los antebrazos marcados y unos ojos oscuros, atentos, que se detuvieron un segundo más de lo necesario en los de Camila al saludarla. «Así que tú eres la famosa Camila», dijo, estrechándole la mano con firmeza. «Daniela habla mucho de ti». Camila sostuvo la mirada, percibiendo algo en su tono, una energía imperceptible, pero real, como un ligero cosquilleo bajo la piel. «Espero que solo cosas buenas», respondió esbozando una sonrisa cordial. Durante la cena, la conversación fluía con naturalidad. Daniela hablaba sin parar, mientras Héctor observaba, intervenía con comentarios justos y sonrisas ensayadas. Pero cuando Camila decía algo, él parecía prestarle más atención de la debida, como si el resto del mundo se diluyera. Sus miradas se cruzaban con demasiada frecuencia para ser casualidad. En un momento, Daniela se levantó al baño. Camila se quedó sola con él. El silencio cayó como un velo entre ambos. «Eres diferente a como te imaginaba», dijo Héctor con la voz más baja, más cercana. «¿Ah, sí?», preguntó Camila llevando la copa a sus labios sin beber. «¿Y cómo me imaginabas?». Héctor la miró de frente. Había algo en su expresión, algo contenido como una cuerda tensa a punto de romperse. Fría, distante. Pero tienes fuego bajo esa calma. Camila sonrió con suavidad, aunque el corazón le latía con fuerza. No sabía por qué esas palabras le provocaban un calor inesperado en el pecho. «Tú también eres diferente», respondió apenas un susurro. Cuando Daniela volvió, el aire entre Camila y Héctor había cambiado. Nadie más lo notó, pero entre ellos algo se había encendido, algo que iba más allá de lo permitido. Más tarde, cuando se despidieron en la acera frente al bar, Héctor le rozó el brazo al inclinarse para saludarla. Fue un contacto leve, pero bastó para que Camila sintiera una descarga, una vibración sorda que le recorrió el cuerpo desde el punto de contacto hasta el estómago. Esa noche, al llegar a casa, Camila se sentó en el borde de su cama. Afuera, la ciudad continuaba su bullicio, pero en su interior todo se había vuelto extraño. ¿Qué era esa sensación? ¿Una advertencia? ¿Un deseo? Cerró los ojos y lo vio de nuevo, ahí, frente a ella, con esa forma de mirar como si ya supiera algo que ella aún no quería admitir. Intentó sacárselo de la cabeza. Era el prometido de Daniela, inalcanzable, prohibido, pero la piel tiene memoria y donde hubo roce siempre queda huella. A la mañana siguiente encontró un mensaje en su teléfono. Número de Daniela. Era de un número desconocido. «Me alegra haberte conocido, Camila. Hay miradas que dicen más que las palabras». Se le heló el cuerpo. Luego, sin pensarlo mucho, lo guardó en silencio en la memoria del teléfono. No contestó, pero tampoco lo borró. No podía negarlo. Algo había comenzado, y aunque no supiera a dónde la llevaría, una parte de ella, la parte más callada y secreta, no podía dejar de esperarlo. Camila intentó distraerse.
Llenó sus días de trabajo, cafés apresurados, llamadas pendientes y listas interminables. Pero nada aplacaba ese eco constante en su mente. La mirada de Héctor, ese mensaje inesperado, la forma en que su piel había reaccionado a un simple roce. No le respondió. No debía. Pero cada vez que la pantalla del móvil se iluminaba, su corazón palpitaba con esa absurda esperanza. Pasaron 4 días antes de que volviera a verlo. Daniela la invitó a una exposición fotográfica. «Héctor también viene», dijo, como quien menciona algo sin importancia. Camila dudó. Sabía que debía decir que no, inventar cualquier excusa, pero terminó aceptando, casi sin pensarlo, como si ya no tuviera control sobre sí misma. La galería estaba repleta. Luces blancas, paredes limpias, gente hablando en murmullos. Camila llegó puntual, con un vestido sencillo y el cabello suelto. Se había prometido no arreglarse de más, no buscar lo que no debía desear. Pero cuando Héctor la vio entrar, algo en sus ojos se encendió. Se saludaron con un beso en la mejilla. Una fricción de segundos. Pero fue suficiente. Camila sintió que el suelo se volvía más blando bajo sus pies. Durante la exposición, Héctor y Daniela se movían juntos, pero no unidos. Él parecía buscar siempre a Camila con la mirada, como si su presencia lo tirara hacia un centro invisible. Y ella, sin querer, sin poder evitarlo, respondía, con una sonrisa leve, una palabra a media voz, un roce fingidamente casual, mientras se cruzaban frente a una fotografía. En un momento, mientras Daniela hablaba con una conocida, Héctor se colocó junto a Camila. No dijo nada al principio, solo la miró, de lado, mientras ambos contemplaban una imagen en blanco y negro de un puente solitario en la niebla. «Así me siento a veces», susurró él, como si esperara a alguien al otro lado sin saber si llegará. Camila no respondió. Su respiración se volvió más lenta, más contenida. Sabía que no debía quedarse ahí, que cada segundo a su lado era un paso más hacia algo incierto. «No deberías decirme esas cosas», dijo al fin, con voz baja como si le hablara al cuadro. «No deberías sentirlas», respondió él sin moverse. «Pero no puedo evitarlo». La tensión era espesa. Si alguien los hubiese visto, solo habría visto a 2 personas frente a una foto. Pero entre ellos vibraba una corriente muda, casi eléctrica. Esa noche Camila se fue antes. No se despidió de Héctor. Necesitaba espacio, oxígeno, una línea que aún pudiera conservar. Pero al llegar a casa encontró otro mensaje. Quisiera volver a ver esa mirada sin que nadie la robe. ¿Cenamos? Pasó media hora mirando el teléfono. Podía ignorarlo, fingir que no lo había leído, pero sus dedos se movieron solos. No debería, pero quiero. Eligieron un lugar discreto, un restaurante pequeño, cálido, escondido tras una hilera de árboles. Camila llegó con el corazón en la garganta. Héctor ya la esperaba, de pie, con una camisa oscura y una copa de vino que no había tocado. La conversación fue pausada al principio. Hablaron de cosas triviales, viajes, libros, la ciudad. Pero la distancia entre ellos era menor que la de una mesa. Sus manos se rozaron al pasar el pan. Sus rodillas se tocaron por accidente. Sus ojos evitaban mirarse demasiado tiempo, pero cuando lo hacían, el mundo parecía detenerse. Después del postre, Héctor se quedó en silencio. Observó su copa vacía y luego a ella. «Dime que no sientes lo mismo», dijo con voz serena. «Dime que no hay nada aquí y me iré». Camila bajó la mirada. En su pecho algo se abría lentamente, como una flor que no sabe si quiere ver la luz. «No puedo decirte eso», susurró. Entonces él tomó su mano. Sus dedos eran cálidos, firmes, pero temblaban levemente. El contacto era sutil, pero tan lleno de significado que Camila contuvo el aliento. Sus ojos se encontraron y todo lo que no habían dicho se desbordó en ese instante. Héctor se inclinó, solo un poco, lo justo para que su aliento rozara el rostro de Camila. Ella no se movió.
Sus corazones latían al mismo ritmo. «No podemos», murmuró ella, pero su voz era débil, frágil. «No, pero aquí estamos», respondió él. Y entonces sus labios se rozaron, primero con timidez, como una pregunta, luego como una respuesta inevitable. El beso fue suave, prolongado y sin embargo cargado de una intensidad que los dejó sin aliento. Las manos de Héctor temblaban al sostener su mejilla. Camila se aferró a su camisa, sintiendo cómo la culpa y el deseo se mezclaban en una tormenta dulce y peligrosa. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron. Ninguno habló. El silencio entre ellos era el eco de algo que ya no podían ignorar. Camila volvió sola esa noche. Caminó bajo las luces amarillas de la ciudad, con los labios ardiendo y el pecho en guerra. Sabía que aquello no debía repetirse. Sabía que había una línea, pero también sabía que, si volvía a verlo, ya no sería la misma, porque en ese beso se había abierto una puerta, y detrás estaba todo lo que había fingido no desear. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones contenidas. Camila se sumergió en su rutina con una intensidad casi desesperada, como si pudiera borrar con trabajo el recuerdo de aquel beso, el calor de aquellas manos, pero nada era suficiente, ni el sonido reconfortante del teclado, ni el aroma del café recién hecho, ni siquiera las caminatas al atardecer por su parque favorito lograban silenciar la agitación que sentía en el pecho. Una noche, mientras doblaba la ropa aún tibia de la secadora, su teléfono vibró. «¿Puedo verte mañana? No necesito mucho, solo un café, solo mirarte sin tener que disimular». Camila cerró los ojos dejando la camiseta que tenía entre las manos caer sobre la cama. Sus dedos temblaban. Sabía que un sí no era solo un café, que no había tal cosa como solo mirarse después de lo que había pasado. Pero también sabía que se estaba engañando al pretender que podía resistirse, porque cada vez que pensaba en Héctor, su cuerpo recordaba el tacto, el aroma de su cuello, el peso exacto de sus labios. «Mañana, a las 6, donde la plaza y los naranjos». El mensaje partió sin ruido, como una confesión a media voz. El lugar que eligieron era un rincón al fondo de una cafetería, donde la música era suave y las ventanas daban a una calle tranquila. Héctor ya estaba allí cuando ella llegó, vestido con sencillez, pero con ese algo que parecía envolverlo como un magnetismo discreto. La miró al entrar y la sonrisa apenas perceptible que le ofreció hizo que a Camila se le aflojara el corazón. «Gracias por venir», dijo él, poniéndose de pie. Camila se sentó despacio, como quien se aproxima al borde de algo incierto. «No sé si está bien que esté aquí», confesó. «Yo tampoco lo sé», respondió Héctor. «Pero tampoco sé cómo seguir sin esto, sin ti». No se tocaron. No hubo gestos obvios, pero la tensión flotaba entre ellos como una fragancia densa, como algo que se deposita en la piel y se queda ahí. Hablaron poco, de sus infancias, de cosas sin importancia, pero en medio de todo se miraban como quien intenta memorizar cada pestaña, cada línea del rostro ajeno. Cuando Camila se levantó para irse, Héctor la acompañó hasta la salida. Al llegar a la puerta, ella se volvió para despedirse, pero él se detuvo a escasos centímetros de su cuerpo. Sus ojos se buscaron, sus respiraciones se sincronizaron. No era necesario hablar. Él no la besó esta vez. Solo apoyó la mano sobre la suya, apretándola con fuerza, y en ese gesto contenido estaba toda la tormenta que los habitaba. Camila caminó de regreso con los sentidos encendidos. Cada paso era un pulso contenido. Cada sombra en la acera parecía alargar el eco de lo que no podía detenerse. Esa noche soñó con él. No un sueño carnal, sino uno más inquietante. Se veían en una estación vacía, rodeados de maletas que no eran suyas, y se miraban como si supieran que estaban a punto de irse a lugares distintos. Despertó con el corazón en la garganta. Esa misma mañana Daniela la llamó.
necesito verte. No puedo dejar de pensar que algo raro está pasando, dijo con esa voz suya que siempre olía a dramatismo. Se encontraron en una cafetería abierta donde los toldos protegían de la luz agresiva del mediodía. Camila llegó nerviosa, con un presentimiento que no podía nombrar. Daniela estaba inquieta. Jugaba con la cucharilla del café, moviéndola en círculos pequeños. «¿Héctor ha estado raro?», dijo de golpe. Distante, como si tuviera la cabeza en otro lugar. «¿Tú lo has notado?». Camila sintió un nudo en el estómago. «Number, bueno, tal vez esté estresado con el trabajo. A veces los hombres se cierran sin decir nada. Mentir le supo amargo». Daniela la miró con esa expresión entre preocupada y dolida. «¿Tú crees que puede haber otra?», preguntó bajando la voz. Camila bajó la mirada. Todo su cuerpo se tensó. El silencio se volvió insoportable. «No lo creo», respondió finalmente con un hilo de voz. «Héctor te quiere. Se nota». Daniela suspiró y sonrió, agradecida por el consuelo. Pero a Camila le ardía el pecho. Mintió con una dulzura que dolía. Sabía que su traición no era pública aún, pero empezaba a ser insoportable para sí misma. Más tarde, al llegar a su departamento, encontró a Héctor esperándola, apoyado en la pared frente al edificio. No dijo nada al principio, solo la miró. La intensidad en sus ojos era pura necesidad. «¿Te lo dijo?», preguntó en cuanto ella se acercó. «Number sospecha, y eso es casi peor». Él bajó la cabeza, pasó una mano por su nuca. «No puedo seguir así, Camila. Me estoy volviendo loco». Ella lo miró. Quiso decirle que ella también, que sus noches eran un campo de batalla entre el deseo y la culpa. «No quiero perderla», dijo él entonces, y eso fue como una bofetada. Camila asintió, pero no respondió. Dio un paso atrás como si con eso pudiera poner una muralla entre ambos. «Entonces vete», susurró. «No vuelvas, no me escribas, no me busques». Pero sus ojos decían lo contrario, y él lo supo, porque en un segundo Héctor cruzó el umbral entre ellos y la abrazó. No con ternura, sino con esa urgencia de quien sabe que lo que tiene entre las manos está a punto de romperse. Camila no lo rechazó. Su cuerpo se rindió antes que su voluntad. Se aferró a él como si pudiera vaciarse del dolor solo en sus brazos, y en medio de esa noche que caía sin pausa sobre Madrid, con los faroles encendiéndose uno a uno, supieron que no se estaban despidiendo. No aún, porque había algo en ese abrazo, en la respiración entrecortada, en las manos que temblaban sobre la espalda del otro, que gritaba que lo prohibido no siempre puede evitarse, que algunas puertas, una vez abiertas, ya no vuelven a cerrarse sin romper algo por dentro. La ciudad seguía latiendo como siempre, con su tráfico, sus cafés llenos de gente, sus calles enredadas en rutinas ajenas. Pero para Camila, Madrid había cambiado de piel. Ya no era la ciudad que la acogía con neutralidad. Ahora cada rincón parecía cómplice o testigo. Cada sombra proyectaba una memoria que le quemaba la piel. Después de aquel abrazo no se dijeron nada más. Héctor se marchó sin mirar atrás y Camila subió a su departamento con el corazón temblando, sabiendo que algo se había quebrado entre ellos, aunque no supieran cómo nombrarlo. El aire en su hogar olía distinto, más pesado, como si una presencia invisible hubiese quedado flotando. Durante días no hubo mensajes, ni llamadas, nada. El silencio pesaba más que cualquier confesión. Camila intentaba convencerse de que era lo correcto, que había que cerrar esa historia antes de que se desbordara, pero entonces venían las noches, y con ellas los recuerdos, la forma en que él la miraba, el tacto de sus dedos al acariciarle la mejilla, el pulso compartido en aquel beso que no fue castigo, sino promesa. Una tarde cualquiera, Daniela volvió a llamar. «Héctor se fue a casa de su madre, dice que necesita espacio». «No entiendo nada, Camila. No discutimos, no pasó nada grave, solo se fue». Camila sintió que el estómago se le cerraba.
¿Tú crees que me está dejando?, preguntó su prima con una voz que contenía lágrimas. Camila quiso abrazarla a través del teléfono, pero también supo que no podía seguir callando mucho más sin destruirse. Tal vez necesita resolver algo interno. A veces los hombres se van para no enfrentar lo que no entienden, respondió sin convicción. Colgaron sin resolver nada, pero algo se había activado en Camila. Esa conversación era una grieta más en la presa, y cuando la presión crece, la grieta siempre se convierte en desbordamiento. Esa misma noche, Héctor apareció frente a su puerta. No sabía a dónde ir, dijo. Tenía el rostro cansado, los ojos oscuros, los hombros vencidos. Y al final vine a ti. Camila no respondió. Dio un paso hacia atrás, dejando la puerta abierta. Héctor entró sin hablar, sin tocarla, como si temiera que cualquier gesto lo derrumbara. Se sentó en el sofá con las manos entrelazadas, la mirada clavada en el suelo. Terminé con ella, dijo finalmente. El corazón de Camila se detuvo por un instante. ¿Por qué? Porque no puedo amar con la mitad de mi alma. Y la otra mitad está aquí. La frase no era perfecta, no era literaria, pero era brutalmente sincera. Y a Camila se le humedecieron los ojos porque también era el reconocimiento de una culpa, de una decisión que había dejado ruinas a su paso. No te pedí esto, dijo en voz baja sentándose frente a él. Lo sé, pero era inevitable. A ti no te busqué, Camila, pero no me supe escapar. Hubo un silencio espeso, uno que contenía toda la verdad que no se había dicho. Después, como si los cuerpos no pudieran sostener más distancia, se acercaron. No fue un beso robado, fue una rendición. Las bocas se encontraron como quien vuelve a casa, lentas al principio, exploratorias, luego más urgentes. Y en medio de ese beso, de esa respiración entrecortada, de esa piel que reconocía a la otra, los corazones comenzaron a decir lo que las palabras no sabían cómo pronunciar. Las manos de Héctor recorrieron su espalda con una dulzura que contrastaba con la tensión de su cuerpo. Camila sentía cómo se derretía en ese contacto, cómo su pecho se abría como una flor al sol. La camisa de él olía a una mezcla de lluvia y humo. Sus dedos, firmes pero temblorosos, acariciaban el contorno de sus hombros, deteniéndose apenas en los límites del vestido. El aire se volvió más denso. El deseo no era brusco, no era apresurado. Era como una corriente subterránea que los arrastraba lento, pero irremediablemente hacia el borde. Cuando Héctor la alzó en brazos y la llevó hasta el dormitorio, no había vergüenza, solo necesidad, la de fundirse en un silencio compartido, la de decir con la piel lo que el alma había callado demasiado. Camila se dejó desvestir con lentitud, con reverencia. Cada botón desabrochado era una respiración contenida, cada centímetro de piel expuesta una confesión tácita. Y cuando sus cuerpos se encontraron, sin barreras, sin disfraces, fue como si el universo se quedara quieto solo para ellos. Se amaron despacio, no con furia, sino con profundidad, como quien lee un poema por primera vez y quiere saborearlo palabra por palabra. Los suspiros llenaban la habitación como música, las manos exploraban, los labios sellaban promesas. Había ternura, pero también hambre, como si ambos supieran que lo que tenían podía romperse si se tocaba muy rápido, si se empujaba demasiado. Después, recostados sobre las sábanas revueltas, el pecho de Héctor subía y bajaba contra la espalda de Camila. Sus dedos trazaban círculos lentos sobre su cintura. No sé qué va a pasar ahora, dijo ella con la voz ahogada por la almohada. Yo tampoco, respondió él. Pero por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo. Camila cerró los ojos. No había certezas, solo esa sensación de plenitud que llega cuando, pese a todo, uno elige entregarse, aunque el futuro sea una pregunta abierta, aunque el pasado susurre reproches,
aunque la felicidad dure lo que tarda una vela en consumirse. En esa noche suspendida no hubo mentiras, solo el peso exacto de dos cuerpos que ya no podían separarse sin romper algo esencial. La mañana amaneció con una luz suave, filtrada por las cortinas a medio correr. Camila abrió los ojos con la extraña certeza de que algo en el mundo había cambiado, no solo por lo que había sucedido durante la noche, sino por cómo lo había sentido. No era solo deseo lo que la unía a Héctor, era una certeza íntima, profunda, de que entre ellos había algo que existía incluso antes del primer roce. Él aún dormía, el torso medio descubierto, una mano descansando sobre la almohada donde antes había estado su cabeza. Camila lo miró en silencio, intentando guardar ese momento en su memoria como si pudiera protegerlo del mundo exterior. Pero el mundo no espera, el mundo irrumpe. El primer mensaje llegó cerca del mediodía. Era de Daniela. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Estoy hecha pedazos. Camila sintió cómo la realidad se abría paso sin pedir permiso. Miró a Héctor, que ya se había levantado, vestido con la misma ropa de la noche anterior, el rostro sombrío. «¿Me escribió?», dijo ella, sin necesidad de nombrar a su prima. «Lo sé, yo también recibí algo. Solo decía, espero que seas honesto, me merezco eso, al menos». Se pasó la mano por la cara, agotado. «Va a doler, lo sé, pero no puedo volver atrás». Camila sintió una punzada en el pecho, porque aunque Héctor ya había tomado su decisión, el peso de lo que habían hecho aún la aplastaba. Daniela era su sangre, su infancia, sus risas compartidas, su complicidad sin condiciones, y ahora no puedo mentirle más, susurró Camila. Héctor la miró, asintiendo con gravedad. Se acercó y le tomó la mano, entrelazando los dedos con los suyos. «No estamos aquí por capricho. Esto nos encontró, nos cambió, pero ella merece la verdad, y tú también». Horas después, frente a una cafetería de barrio, Camila esperó con el corazón encogido. Daniela llegó tarde, con gafas oscuras, los labios sin pintar, el cabello recogido como al azar. Era una versión desordenada de sí misma, y en cuanto se sentó, antes de que Camila pudiera hablar, lanzó la pregunta. «¿Es contigo?». Camila se quedó inmóvil, quiso negar, quiso rodear la verdad, pero se encontró incapaz. «Sí», dijo en voz baja. «No fue planeado, Dani. Nunca quise...». «Pero pasó», interrumpió Daniela con una risa breve y amarga. «Pasó y no me lo dijiste, lo escondiste. ¿Sabes qué duele más que perder a alguien? Que lo pierdas en manos de quien más confías». Las palabras eran cuchillas. Camila sintió que le faltaba el aire. «Yo tampoco lo entendí al principio. Luché contra esto, de verdad que sí. Pero no es algo que pueda borrar. No es una aventura. No es deseo fugaz. Es algo más». Daniela se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos, pero no llorosos. Era una tristeza seca, honda. «Él era mi futuro, Camila, y tú eras mi familia». Guardó silencio unos segundos, luego apartó la mirada. «Y ahora ya no sé quién eres para mí». El silencio que siguió fue absoluto. Los platos de otras mesas, las conversaciones alrededor, los ruidos de la calle, todo se volvió distante. Camila bajó la mirada. Sabía que no había respuesta que pudiera sanar eso. «No te pido que me perdones», murmuró. «Solo quería que lo supieras de mi boca». Daniela asintió despacio. «Te agradezco la verdad, aunque haya llegado tarde». Y sin más se levantó. Camila no la detuvo, no había nada más que decir. Ese día, al volver a casa, Héctor la esperaba en el balcón. La vio entrar con los ojos bajos, la respiración tensa. Él no preguntó, solo la abrazó. Y en ese gesto Camila entendió que las heridas que habían abierto no cerrarían pronto, pero al menos ya no estaban escondidas. Los días que siguieron fueron extraños, unos de calma tibia, otros de nudos en la garganta.
hubo momentos en que Camila dudó, en que pensó en alejarse, en desaparecer. Pero entonces llegaban las noches y en ellas Héctor la abrazaba con una ternura que no pedía explicaciones. La besaba con una certeza que no necesitaba palabras. Vivieron su amor a puerta cerrada durante un tiempo, no porque lo escondieran, sino porque ambos sabían que necesitaban curarse primero, cicatrizar el daño hecho. A veces hablaban de Daniela, a veces no, pero su nombre flotaba en el aire como una presencia que ambos respetaban. Un día, meses después, Daniela escribió un mensaje. Te deseo paz. No puedo ser tu amiga ahora, pero algún día, tal vez, podamos hablar sin dolor. Camila lloró al leerlo, no por tristeza, sino por el alivio de saber que en algún rincón del mundo aún existía la posibilidad de redención. Con el tiempo, ella y Héctor comenzaron a hacer vida fuera del refugio. Caminaron de la mano por calles que ya no les parecían prohibidas. Volvieron a aquel bar de tapas donde todo había comenzado sin que ellos lo supieran. Camila lo miró esa noche mientras él elegía el vino, mientras sus dedos la rozaban con la misma delicadeza de la primera vez, y sonrió. Porque a pesar de todo, de la culpa, del dolor, de las ruinas, habían elegido seguir adelante. No era una historia perfecta, no era fácil, pero era real, profunda, íntima, como una llama que no quema por capricho, sino que calienta cuando el mundo se vuelve frío. Y en ese amor, tan imperfecto como verdadero, encontraron algo parecido a la paz.